Listo, entonces, tenemos lo siguiente. Ya hoy es, un momentico, yo comparto, no es por acá. Bueno, voy a dejar acá. Hoy, pues ya tenemos la última reunión antes de Semana Santa. Ya sabemos que Semana Santa no tiene, en Semana Santa no tenemos pues asesorías, o sea, toda la semana, siguiente semana es totalmente libre pues para ustedes, ¿cierto? No tienen que entregar nada, no, absolutamente nada, es pura pues Semana Santa, ¿cierto? Entonces, el lunes, martes y miércoles, bueno, ningún día pues se tiene que hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos para esta, o sea, que nos veríamos, o sea, recuerden que estamos pues los martes y los jueves, entonces sería el 31 y el 2, o el 2 de abril, ¿cierto? O sea, los que quieran vienen el 31 y los que quieran vienen pues el 2 de abril. Entonces, recordando que tenemos una actividad que es para el 13 de abril, que es lo que hay en el foro, ¿cierto? Por aquí la tenemos. La tenemos. Bueno, esta no tiene. Profe, qué pena, creo que sería entonces no el 31 sino el 7 pues por lo de Semana Santa, que creo que ahí te confundiste. Sí. Porque la otra semana es Semana Santa. Perdón, el 7. Sí, 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 sí. Listo. Exactamente, tienes toda la razón, gracias. Sí, es el 7 de abril o el 9 de abril. Esos serían los 2 días. Sí. Entonces, en este foro, ustedes se van a guiar pues por esta guía de laboratorio que ya habíamos visto la vez pasada. Aquí se los repaso. Se entregaron un video explicativo y el código correspondiente en SQL. Es hacer unos stop procedures para insertar, para actualizar y para eliminar, que ya lo explicamos en una reunión pasada, una consulta con el John y otro tipo resumen. O sea, todo esto con stop procedures y consultas con varias tablas con inner join y tener su respectivo enunciado, ¿cierto? También esta parte de las funciones, hoy vamos a mirar pues un ejemplo con funciones. Aquí lo tenemos. Estábamos mirando pues lo de aquí en la base de datos de biblioteca. Habíamos visto la vez pasada estos procedimientos para insertar, para consultar, para insertar y actualizar. Entonces aquí lo podemos ver pues como el último que hicimos. Se hizo pues como toda la explicación, pero el resultado final fue este, ¿cierto? Les voy a colocar este ejemplo dentro del foro. Ahorita mismo se los coloco. O sea, aquí en este documento que tenemos acá, en el documento pues que tenemos, en este documento colocamos por el derecho también el ejemplo correspondiente, por si pues alguien lo quiere pues como tomar. Entonces aquí por ejemplo está el stop procedure de actualizar al usuario, que se le mandan unos parámetros, ¿cierto? El usuario, el carnet, el nombre, el apellido, begin y aquí el cuerpo del stop procedure, que un stop procedure puede tener poquitas instrucciones o puede tener muchas. Aquí pregunta que si existe, entonces que lo actualiza, si no, pues que lo inserte, ¿cierto? Y aquí para ejecutar ese stop procedure. Entonces, como colocamos la palabra execute, el nombre del stop procedure y aquí los parámetros. Entonces, cada uno de los parámetros tiene que colocarse en el mismo orden en que está aquí, ¿cierto? Entonces, primero el usuario, luego el carnet, el nombre y el apellido, pues para hacer la ejecución. Entonces, si nosotros aquí le decimos, si allá está de primero el usuario, entonces aquí colocamos el usuario, el carnet, el nombre y el apellido para poder actualizarlos, insertarlos si no existe o si existe, entonces actualizar. Entonces, para eso utilizamos esa instrucción exist a preguntar si al menos si esto devuelve un usuario. Pues, perdón, devuelve un registro, o sea, una fila.
si esto devuelve pues datos. Si devuelve datos, entonces es porque existe y lo actualiza, y si no devuelve datos, entonces pues lo inserta. ¿Cierto? Eso fue pues como a rango, grandes rasgos, pues lo que se delineó acá. Ahora está en la parte también, ahí dentro de lo que hay que entregar también lo que es una función. Entonces la función nos permite devolver un valor. ¿Cierto? Las funciones siempre, pues, por lo general, devuelven un valor. Aquí está la función que contiene la palabra create function y el nombre de la función, pues, que vamos a utilizar. Puede contener también parámetros aquí entre paréntesis. Puede contener también, bueno, aquí pues contiene el parámetro y el valor que devuelve. Por ejemplo, en este caso devuelve un valor de tipo entero, ¿cierto? Puede devolver valores de tipo varchar y puede tener más de un parámetro. Recordemos que aquí dentro de la plataforma nosotros tenemos el foro, pero bueno, aquí está lo que tenemos que mirar. Este es que, bueno, sí, este sería lo que hay que... Este es el de la vez pasada. Entonces, aquí recordemos que en la unidad 3, ustedes pueden encontrar también pues lo que hay que entregar y pueden encontrar aquí también los respectivos videos, ¿cierto? Además de lo que se da pues en cada una de las asesorías. Ustedes ven que aquí hay un video para procedimientos almacenados, para funciones, para triggers, para transacciones y cursores, ¿cierto? Entonces, para procedimientos almacenados, aquí está, que fue lo que vimos la asesoría anterior, y hoy sería pues funciones y triggers, ¿cierto? Y la próxima semana seguiríamos con transacciones, cursores y bueno, y otros elementos que vamos a pues que vamos a tratar, como es la seguridad en SQL Server. ¿Cierto? Eso lo veríamos, pues ya o sea, en las próximas sesiones, pues que tendríamos, a no ser que tengamos dudas con respecto a esto, ¿cierto? Que lo que ustedes vayan haciendo, o a no ser que alguien quiera mostrar esto ya hecho para que no tengan que hacer no tengan que hacer pues el video, lo pueden presentar acá. Por ejemplo, al principio de la clase, el que quiera puede presentar aquí también lo que cada uno, lo que ha hecho, lo puede presentar para que no tengan que hacer pues el video. Esa sería otra opción, pero por aquí pueden ver los respectivos videos explicando cada uno paso a paso cómo se hacen los procedimientos almacenados, las funciones, los trackers, las transacciones y los cursores, ¿cierto? Todo eso pues está ahí. Bueno, entonces aquí también está la función, así como les digo, allá también está explicado la parte pues de funciones. Se entrega incluso el ejemplo. Entonces, así como el estoy procedido, se empiezan con la palabra begin, declare para declarar las variables, set es para ingresar datos. Entonces, por aquí en este stored procedure, queríamos crear, bueno, y recuerden que cada función, cada stored procedure debe tener su enunciado, ¿cierto? Entonces, se crea una función para obtener la cantidad de préstamos por un cliente determinado, ¿cierto? O sea que lo que me devuelve esta función es la cantidad de préstamos. O sea, me devuelve un valor de tipo entero. Por eso es que aquí estamos diciendo que retorno interno, porque aquí nos están diciendo que devuelve la cantidad de préstamos. Y nos está diciendo que por un determinado cliente. Entonces, por eso estamos colocando como parámetro el código del usuario. Recuerden que estamos con la base de datos de la biblioteca. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer en ese stored procedure es que si me devuelve una cantidad, tenemos que utilizar la función count para poder obtener la cantidad de préstamos por un cliente. O sea, es una función pues muy sencillita, que simplemente utilizamos una variable de cantidad. Recuerden que todas las variables empiezan con este símbolo arroba.
aquí obtenemos la cantidad con la función de agrupamiento count. Entonces, select count con usuario. O sea, es muy sencillo, donde el código, donde la ID del usuario sea este código que yo estoy mandando aquí como parámetro, ¿cierto? Y aquí simplemente, como es algo que retorna, yo tengo que decirle aquí, return ¿qué? Esta cantidad que está aquí. Entonces, miren, pues que pueden haber funciones más difíciles, ¿cierto? Eso depende de la función pues, que cada uno vaya a crear. Entonces, aquí es una función que simplemente la ejecutamos. Yo creo que posiblemente ya esté creada porque ya la había, sí, ya está creada. Yo creo que esto, bueno, como ya está creada, podemos aquí primero borrarla y después crearla, ¿cierto? Entonces aquí creamos, la borramos y la volvimos a crear. Recuerden que aquí en la parte de Programming podemos tener los procedimientos almacenados. Aquí bueno, aquí en este caso, bueno, perdón, no es aquí, es en biblioteca. Aquí en biblioteca, pues en cada uno de de las bases de datos tenemos los stored procedures y tenemos las funciones, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si aquí las funciones de valor escalar, aquí la tenemos. O sea, que nos devuelve un solo valor. Después miraremos la otra. Hay funciones que devuelven una tabla y que devuelven funciones agregadas, ¿cierto? Entonces, hay varios tipos de función. Por ahora está este que me devuelve un valor, ¿cierto? Entonces, ya yo para ejecutarlo, tengo que mirar la tabla de préstamo. Y, por ejemplo, si yo quiero obtener, por ejemplo, el del usuario 2, me tendría que decir que el usuario 2 tiene 2 préstamos, ¿cierto? Si yo le digo aquí order by ID usuario, entonces vería que el usuario, pues que el usuario tiene 2, que el usuario, todos tienen de a 2, todos tienen de a 2 préstamos. Entonces, por cualquiera que le diga, pues va a decir pues que tiene 2 préstamos, ¿cierto? Entonces, aquí yo estoy colocando la palabra select, o sea, las funciones se llaman dentro de un select, se tienen que llamar dentro de un select. Miren que los stored procedures, yo le decía execute, el nombre del stored procedure, le mandaba los parámetros y entonces ya él me lo ejecutaba. Pero dentro de las funciones se pueden hacer dentro de una para poderlos ejecutar, los ejecutamos dentro de un select. Le colocamos select, el nombre de la función y entre paréntesis le mandamos el parámetro, que en este caso es 2, ¿cierto? O puede ser también que lo hacemos en un select, por ejemplo, select de usuario, pues le coloque el nombre, el apellido. Y también dentro de este select estamos haciendo referencia también a una función para tener la cantidad de préstamos de este usuario, ¿cierto? Del usuario 1, donde el usuario 1 sea igual a ese. Entonces, por ejemplo, aquí, perdón, aquí, por ejemplo, estamos obteniendo el nombre, el apellido, ¿cierto? Y la cantidad de préstamos que tiene esa persona, ¿cierto? O sea, este select solamente me mostraba la cantidad de préstamos de ese usuario, del usuario 2, ¿cierto? Y aquí en este otro, pues me obtiene es la cantidad de préstamos del usuario, pues aquí era del usuario 2, igual habíamos podido hacer del usuario 1, pues aquí lo podemos hacer también del usuario 3, pero miren que lo estamos colocando dentro de un select, ¿cierto? O sea, las funciones yo las puedo utilizar dentro de un select, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el 3 es María Ruiz, que todos tienen pues ya 2 préstamos, ¿cierto? Entonces ahí pues se está haciendo esto de que obtener la cantidad de préstamos para un usuario en particular, y aquí estamos haciendo referencia a una función, ¿cierto?
¿Ustedes creen que esto también se puede hacer, de qué otra manera se puede hacer esto? Que sea como más adecuado. Cantidad de préstamos para un usuario en particular. ¿De qué otra manera se habría podido hacer? ¿Qué opinan ustedes? Sí me están poniendo cuidado. Sí, Profe, sí, sí. profe. Ah, bueno. Entonces, mire, los quiero poner en contexto de pronto si están un poquito, los quiero poner en contexto. Aquí estamos en la biblioteca y estamos aquí, les voy a mostrar el diagrama. Ah, bueno, es que como esto lo hice. Entonces, miren que aquí nosotros tenemos un usuario con préstamo, el detalle del préstamo y los libros, ¿cierto? Entonces, y resulta que yo necesito la cantidad de préstamo para un usuario. Una opción fue utilizar pues las funciones, porque estábamos viendo el tema de funciones que es posible que en algún momento yo lo necesito, ¿cierto? Entonces, aquí en un cel estoy colocando el nombre, el apellido y luego con la función que me devuelve la cantidad de préstamos que tiene el usuario, la estamos usando para tener esos préstamos para el usuario 3. ¿Ustedes creen que sí? Y esto fue lo que yo usé para la cantidad de préstamos para un usuario en particular, ¿cierto? Usando esta función que les acabo de mostrar, ¿cierto? Con el objetivo de mostrarle a ustedes, pues, cómo puedo utilizar yo las funciones que cuando yo las vaya a ejecutar, las utilizo, pues, en un CL. Y les pregunto, este mismo requerimiento, cantidad de préstamos para un usuario en particular, ¿ustedes creen que se había podido utilizar otra forma, otra instrucción SQL además de esta? Miren que aquí lo usamos con una función, ¿cierto? La función que acabamos de encontrar. ¿De qué otra manera se puede usar eso de la cantidad de préstamos para un usuario en particular teniendo en cuenta este diagrama? La cantidad de préstamos, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí me hago entender? Profe, sí, sí, se hace entender, pero está ahí, hay que pensarla. Ah, sí, tienes toda la razón. Ahí sí, ahí sí. La cantidad de préstamos para un usuario en particular. Mire que aquí está el usuario, préstamo. Yo quiero obtener la cantidad de préstamos, por ejemplo, de Pepito Pérez. Aquí está Pepito Pérez, ha hecho varios préstamos. Ay, perdón. O sea, cuando uno necesita algo, uno necesita este modelito. Lo hicimos sin hacer ningún inner join, sino con esta función, ¿cierto? Entonces, la cantidad de préstamos para ese usuario. ¿De qué otra manera entonces yo lo podría hacer? Profe, pones otra vez un momentico el diagrama, porfa. Profe, con Sí, el, claro. Sí, sí, bien pueda, bien pueda. ¿Con el qué? me vuelves a mostrar, por favor, otra vez, profe. ¿Qué te muestro? Esto. Sí. O sea, ¿qué otra forma se puede hacer no con Con el esto, CL? eso. Con esto estamos obteniendo para esta persona la cantidad de préstamos que tiene, que son 2. Sí. ¿Cierto? Ahí estamos obteniendo. Pero yo creo que se puede hacer de otra manera. ¿Qué piensan ustedes? Porque hasta Profe, con ahora el no había. count. ¿Cómo? Se puede Sí, utilizar el exacto. count. Exacto, exacto. Así es. Nosotros podemos, sí, tienes toda la razón. Yo puedo decirle aquí, primero, pues sí, que nos muestre esto, ¿cierto? Eso hasta ahí está bien, ¿cierto? Por decirle eso. Porque la cantidad, claro, con un count, ¿cierto? Count, entonces, como es cantidad de préstamos, entonces, bueno, claro que, miren, aquí vamos a decirle primero que esto nos lo muestra, vamos a hacerlo con alias, ¿cierto? Esto es de la tabla usuario. Vamos a decirle que vamos a utilizar un alias que es U, ¿cierto? Y aquí en vez de usuario vamos a colocarle U.
exacto, con un comma. Es aquí. Esto. Y Profe, a mí aquí se sí. me había ocurrido como algo similar, pero no, pues, o sea, estaba pensando en algo así como una vista o una tabla temporal también. Claro, también. Sí, sí, sí. Es que pero primero tenemos que pensar en la instrucción SQL para hacer eso. Y Sí, después ya sí llevarlo a una vista, a una tabla temporal, eso. bueno, Sí, tienes toda la razón. Entonces, ahí esto. Y lo que decía aquí el joven, nuestro estudiante, ¿quién fue el que me dijo? Qué pena que yo no estoy viendo la pantalla. Santiago. Hola, Santiago. Ah, Santiago. Como decía Santiago, entonces aquí nosotros podemos decirle, pues, préstamo. O sea, tenemos que contar los préstamos, ¿cierto? ID préstamo. Pero como nosotros vamos a ponerle un alias a préstamo de una vez, digamos que esto se va a llamar P.préstamo, ¿cierto? Ya este from aquí nos equivocamos, este from no es acá, no sé por qué lo puse ahí. Eso Ahí no ahí. también tiraría con cantidad de préstamo. ¿Cómo? Tirar después del count unas con cantidad de préstamo, profe. Ah, colocar aquí, sí, cantidad préstamo, sí, tienes razón. Cantidad préstamo. Como aquí la tiene. Cantidad préstamo, sí. Y hay que colocarle aquí, pues, es usuario y pues si es de préstamo, entonces necesitamos colocar un inner join, ¿cierto? Aquí tenemos que colocar un inner join con préstamo, ¿verdad? Préstamo P, ¿cierto? Y hacer enlazar, ¿cierto? Inner join con préstamo y yo tengo que enlazar usuario.id usuario tiene que ser igual a punto ID usuario, ¿cierto? Porque si ustedes observan acá, préstamo y usuario se relacionan con clave primaria de con clave foránea de la otra. Entonces, por eso tenemos que enlazarlo así. Ah, bueno, esto no es usuario, sino que es U, ¿cierto? Aquí U y este es P. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya así sería así? ¿O ustedes Sí, qué me sí, recomiendan? profe, echémosle candela. No, profe, ¿sabe qué faltaría? El tema de el usuario ID, ¿no? También no iría como que lo tienes Ah, acá en sí, 3. sí. Aquí colocar usuario ID, sí. O usuario carnet, pongamos. No, Sí. pues porque si estamos mirando la parte de arriba, también me pide que el usuario sea el cliente, donde dice préstamo cliente, el paréntesis está 3, ¿cierto? No, Entonces nos faltaría mirar. espérate. ¿En dónde? Qué pena. Vuélveme a Digo decir que nos porque... faltaría esa parte del where usuario.id usuario igual a 3, más Ah, ya, abajo. aquí. La Web Exacto, condición, profe. profe. Sí, porque hay que usuario, buscar la condición sí, para que nos dé igual a la de arriba. sí. Sí, para que nos dé solamente para el usuario 3, porque estamos diciendo para un usuario en particular. Entonces, sí, tienes toda la razón. Hay que colocar aquí el web. Exactamente. Entonces, listo, ya con eso tendríamos ya el code, ¿cierto? Entonces, ya ejecutémoslo porque mire que no hay ningún error de nada. Pero aquí nos está diciendo, bueno, dice que el usuario es inválido, el carnet es inválido en el select. Ah, bueno, mire, aquí nos dice, usuario carnet es inválido en el select, en la lista, porque no se contiene una función agregada de group by. ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes? De pues de lo que me sale de error. Profe, entonces ahí sería un group by entre nombre y apellido. Sí, tenemos que colocar un group by porque si estamos usando aquí un count, entonces necesitamos agrupar por todos estos campos de aquí. Por eso es importante, yo te había entendido que, por ejemplo, aquí el carnet
Es importante colocar el carnet porque si nosotros solamente agrupamos por nombre y apellido, entonces pueden haber dos personas con el mismo nombre y con el mismo apellido, entonces el CON va a ser el conteo de lo que tienen esas dos personas, no de una sola. Pero como el carnet tiene que ser único, entonces con el carnet tendríamos, pues, estaríamos... Va más a la fija. Sí, sí, claro, porque ahí sí sería único. O sea, por cada uno, así por ejemplo, hayan dos Santiago Herrera. Pero como, por ejemplo, yo tengo, aquí en este grupo hay dos Santiago Herrera. Hay dos. Entonces, imagínense, si yo le coloco solamente nombre y apellido, entonces me suma los préstamos de los dos Santiago Herrera. Imagínense. Entonces, aquí yo tengo que colocarle también el carnet o el ID, o el ID pues del usuario. Entonces yo aquí le tengo que colocar, si yo coloco aquí un conf, o coloco una VG, o coloco un mínimo o un máximo, siempre tiene que haber aquí un group by. Y tengo que agrupar por estos campos que hay acá. ¿Cierto? Entonces aquí coloco, bueno, este alias no es. Y aquí vamos a mirar si con esto ya nos funciona. Ya ahí sí, en el 3 me aparece María Ruiz, que tiene dos préstamos. Me imagino que debe dar esto igualito. Miremos a ver. Si no nos da, y si tenemos, si aquí nos da, lo que pasa es que en el otro, pues no, Ya no agregó el carnet. colocamos, no le colocamos el carnet, no le dijimos usuario punto carnet. ¿Cierto? Entonces, aquí, estos dos ya sí nos tienen. La comidita, profe, ahí en el carnet. Sí. Usuario. Bueno, aquí arriba fue que no le colocamos pues alias ni nada de eso. En cambio, en el de abajo, pues sí. Entonces aquí da lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que en este caso sí es mucho mejor pues utilizar este porque sería más rápido. Porque de una vez estamos enlazando claves primarias con foráneas, que cuando hacemos ese enlace, pues nos va a servir para hacer las consultas más rápidas, ¿cierto? Y además, porque entonces si colocamos las claves foráneas como índices, pues va a ser más rápido todavía, ¿cierto? Entonces ahí vimos que podemos hacerlo, porque aquí no se usó el having, ¿ustedes qué piensan? ¿Recuerdan el having? Mire que aquí utilizamos un where y nos funcionó. Y en otras veces utilizamos un having. Entonces, que el having también ¿se acuerdan que el having también es con un mayor, un menor, también es un símbolo de comparación? Profe, porque primero se utiliza, pues hay que hacer la consulta con group by y ya después el having. Exacto, sí, porque el having yo lo coloco, por ejemplo, si a mí me dice, aquí yo estoy tirando la cantidad de préstamos para un usuario en particular, ¿cierto? Pero si a mí me dicen la cantidad de préstamos para un usuario en particular, pero que la cantidad sea mayor a 1. Entonces ahí sí tendría que colocar aquí un having, ¿cierto? Porque ya tendría, cuando tenemos comparaciones de las funciones de agrupamiento, ahí sí tenemos que usar el having. Entonces, por ejemplo, yo digo having, donde este count sea mayor a 1. O sea, ahí ya sí utilizamos el having. O sea, el where, miren que aquí lo usamos, es con el ID del usuario, bueno, ¿cierto? Algo pues normal. Pero ya cuando vamos a preguntar sobre las funciones de agrupamiento que estamos usando, entonces ya ahí sí necesitamos es colocar el having, ¿cierto? Aquí me mostraría pues los mismos, pues el mismo porque pues esta tiene dos. Y es más, esto lo deberíamos de quitar. Pues si estamos utilizando un having, pues ya no sería con pues raro colocarle pues que sea específicamente para un usuario, ¿cierto? Entonces no sería con este where, ¿cierto? Sería con esto, pues porque no es lógico uno preguntar, por favor, muéstreme este usuario. No, puede ser, por favor, muéstreme los datos de este usuario siempre y cuando la cantidad de préstamos sea mayor a 1, ¿cierto? Algo así. Pero bueno, en este caso no nos estaban preguntando eso, era solamente para recordar la diferencia entre el having y el where, ¿cierto? Pero entonces, ya con esto yo puedo crear un stored procedure, ¿cierto? Un stored procedure, o sea, y si necesito más consultas, pues las hago acá. Pero entonces ya aquí yo puedo hacer un stored procedure
que se llame cantidad, obtener, pues no sé, algo como obtener cantidad de préstamos. Aquí puedo colocar el parámetro porque nos dice que para un usuario en particular. Entonces yo puedo colocar aquí un parámetro que se llame, por ejemplo, @ID usuario. Y ya comprobamos esto que con el 3 o con cualquier usuario pues nos funciona. Ya después de que lo vemos que con cualquier particular, ¿cierto? O sea, que lo miremos, que si sí nos funciona con un usuario en particular, que si sí nos funciona con este otro, mirar en la tabla, o sea, esto hay que verificar, o sea, hay que hacer, si yo quiero verificar, yo tengo que mirar CL * from préstamo y mirar que efectivamente, pues, donde hay de usuario, sea igual a 2, bueno, verificar que no solamente es en esa tabla, sino que si yo me fijo efectivamente en la de préstamo, pues sí, miramos que hay dos, pues que hay dos préstamos, entonces yo digo, no, la consulta ya está buena, ya la puedo llevar pues a un stop procedure. Entonces yo ya sí le puedo colocar los parámetros, colocar que esto es de tipo entero, colocarle las pues para esto y, bueno, el begin. Todo eso lo colocamos dentro de un begin y un end. Y ya crear pues ese, ¿qué me dice? Bueno, aquí yo puedo ejecutarlo. Aquí me lo ejecutó. Puedo colocarle pues la instrucción por si no existe, entonces que me lo borre y volverlo a crear. Copiémoslo de acá. Pues que es, bueno, aquí no sería una función, sino un stop procedure, pues, ¿cierto? Claro que también podemos usar un función para eso. No, también podemos colocarle, bueno, ya le colocamos, le podemos colocar mejor una función. Coloquemos mejor una función. ¿Cierto? Entonces la función tendría, estas instrucciones serían estas mismas, ¿cierto? Porque sería, bueno, incluso con el begin y con declare, sí, podemos hacer pues como lo mismo, ¿cierto? Sería una sola función y ahí obtendríamos, bueno, no sería, es mejor dejarlo así como estoy procedido para que nos traiga todo, o sea, para que realmente no necesitamos la cantidad, sino que necesitamos que nos traiga todos los datos, o sea, porque el stock procedure ese que estamos usando nos traería un solo dato. En cambio, un stock procedure nos traería pues como toda la información. Entonces, ejecutémoslo acá, mejor como stock procedure, aquí le colocamos Go para decir pues que hasta acá lo vamos a usar. Y aquí lo ejecutamos. Bueno, me dice que hay un nombre de estos en la base de datos, o sea que ya lo habíamos creado, ¿cierto? Entonces ejecutémoslo. O sea, ya lo creamos, ahorita lo creamos, entonces vamos a ejecutar. O sea que le podemos decir aquí, execute, obtener cantidad de préstamos. Y le mandamos como parámetro el 2. O le mandamos como parámetro el 3, o sea, el usuario que sea el 2. Entonces, aquí lo ejecutamos y aquí nos dice que es Jesús Hurtado. Vamos a verificar si el 3, si es Jesús Hurtado. ¿Cómo es? Jesús Hurtado, perdón. Entonces, vamos a verificarlo. Le decimos seller * from préstamo. Y * from usuario. Entonces miremos qué tenemos en los dos. Efectivamente, el usuario 3 tiene 2 préstamos y miramos cómo se llama. Pero el usuario 3 se llama es María Ruiz.
Y nos está saliendo, si no está saliendo María Ruiz, ¿cierto que no nos salió María Ruiz? Salió Furtado, profe. Ah, ¿y eso por qué? ¿Qué pudo Profe, de haber pronto pasado? por los ID, algo que se esté ahí como cruzando. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer jóvenes, estimados estudiantes? Pues, ¿por qué me está trayendo Jesús Hurtado? Y creo que, a ver, miremos bien. El usuario 3, miremos acá, aquí es donde tenemos, el usuario 3 es María, es que Jesús Hurtado es el 2 y me está saliendo, es María Ruiz. Perdón, me está saliendo Jesús Hurtado, el 2, pero me debería salir María Ruiz. Ahí me está, pues ahí tengo un problema, ¿no es cierto? Profe, de pronto fue porque cuando usted creó el Store Procedure, lo agregó con el ID de usuario 2. Entonces él se le registró fue con el número 2 y por eso es que le está trayendo a Jesús Hurtado en ese tipo de consulta. Pues porque él ya tiene como, digamos, como un dato guardado. Porque es que aquí en obtener cantidad, miremos, refresquemos esto. Ah, perdón, sí, estamos en estos procedidos. Entonces eso se llama obtener cantidad de préstamos. Él aquí ya me lo tiene almacenadito, miremos cómo nos lo tiene. Él no lo tiene efectivamente, aquí tenemos un 2. Entonces, claro, por más que yo le mande como parámetro el 3, el 4, el 5, él me va a mostrar solamente el del 2, porque pues no lo tengo entonces, o sea, lo tengo, no lo tengo con el Ya lo había parámetro. dejado así predefinido. Exacto, entonces así no podemos. Gracias, gracias Santiago. Entonces aquí lo vamos a colocar. Bueno, claro que lo ideal sería colocarlo aquí en el script que tenemos. Ay, se me perdió el script que estaba usando. Este, bueno, yo creo que sí. Permíteme un momento. Yo cierro este. Este es este. Y aquí ejecutemos esto. Ahí sí ya me va a dar el resultado que debe ser. Imagínense. Vamos a traer entonces la instrucción que me va a permitir primero borrar y después crearlo, ¿cierto? Entonces, aquí está el stop procedure. Ay. Entonces aquí le vamos a decir que se llama obtener cantidad de precios y drop procedure. Bueno, se llama así y no es una función, sino que es un procedimiento. De aquí lo podemos borrar y luego lo podemos crear, ¿cierto? Pero creemos esto. Ya, a ver, ya eso, entonces ya si le damos el 3, ya nos tiene que traer el de María, no sé qué, María Ruiz. Ahí ya sí está bueno. Muchísimas gracias, entonces ahí sí, menos mal. Porque nos hubiéramos, pues, ha sido grave esa cuestión así. Bueno, entonces, así sería, pues, por ejemplo, ya hemos creado entonces una función, ya vimos que, bueno, listo, utilizamos esa función, pero esa es para saber, pues, cómo funciona la función, pero hay que mirar si hay otras alternativas de hacer lo mismo, ¿cierto? Y lo mejor, en este caso, sería, pues, en este caso concreto de la cantidad de préstamo, si es mejor, por términos, pues, de rendimiento, hacerlo mejor con un inner join, ¿cierto? Con un inner join que hacerlo con una función. Siempre todo es mejor hacerlo en una sola instrucción SQL, ¿cierto? Mire que esta es una sola instrucción SQL.
Entonces es mucho más rápida. Claro, pues que aquí como tenemos poquitos registros, pues todo va a ser más rápido, ¿cierto? Pero donde tenemos ya millones o en fin de registros, pues sí hay que mirar la mejor forma de que se haga más rápido. En este caso sí tendríamos dos instrucciones por separado, ¿cierto? Que son, este es el que tenemos acá y el que tenemos en la función, ¿cierto? Aquí recorrería todo el registro de usuario y por cada registro de usuario tendría que recorrer también lo que hay en la función préstamo cliente, ¿cierto? O sea, este que tenemos acá. Entonces, otra vez tendría que volver a contar los préstamos que hay para ese usuario en concreto, ¿cierto? Entonces, sería más lento, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hay que mirar que todo es mejor hacerlo en una sola instrucción de SQL para que sea más rápido, ¿cierto? O sea, usando aquí el group by, bueno, lo que se necesite, pero sería mucho más rápido pues hacerlo así. Bueno, aquí es el de obtener, bueno, este de acá, no me acuerdo por qué tengo este acá. Bueno, aquí hay otros ejemplos que creo que los hice en el otro, pues la otra, no son los que tienen más de un préstamo, bueno, sí. Bueno, hay muchas cosas pues que se pueden hacer pues con el cel. Tenemos también lo que se llama un trigger, ¿cierto? Ese también, este trigger nos permite, si ustedes aquí buscan en internet, que aquí lo tenemos, aquí tenemos el video pues cortico y aquí dentro de esto también está el ejemplo, ¿cierto? Pero igual yo les voy a volver a colocar el ejemplo ahí. Pero si nosotros buscamos por acá, pues a través de la inteligencia artificial, que es un trigger en SQL Server o en cualquier manejador de base de datos. Pues aquí nos dice que es un procedimiento almacenado que automáticamente corre en respuesta a un evento específico en la base de datos o en el servidor como tal. Los triggers son usados para, para forzar reglas del negocio, mantenimiento de la integridad referencial, hacer auditorías. Esto es muy bueno para hacer auditorías. En el caso de nosotros, lo vamos a usar precisamente para eso, para hacer auditorías. Porque los triggers se usan mucho, son procesos que se ejecutan en forma automática. Se ejecutan automáticamente. Ustedes ven que, por ejemplo, los procedimientos almacenados se almacenan acá dentro aquí en esta sección que dice, pues, programación, ¿cierto? Aquí se ven los procedimientos almacenados, aquí se ven las funciones y todo. Y eso es a nivel de base de datos. Pero los triggers se ven, ustedes ven que por aquí no se ve por ninguna parte donde se almacenan los triggers. Mire que aquí en programación almacena solo estos procedimientos, las funciones, y aquí hay unos triggers a nivel de base de datos. Pero también están las que vamos nosotros a mirar acá, que son los que son a nivel de tablas. Cada tabla puede tener su propio trigger, ¿cierto? Por ejemplo, el que vamos a hacer, el que vamos a hacer es un trigger para que se ejecuta. Los triggers por lo general se ejecutan en forma automática cuando se insertan datos o se borran datos o se actualizan datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear ese trigger va a quedar en la tabla préstamo, ¿cierto? Y se va a ejecutar en forma automática cuando se inserten datos en la tabla préstamo. Diferente a el stored procedure, que el stored procedure se pone a ejecutar a través de un exec, ¿cierto? Es decir, ahorita cuando nosotros vimos el stored procedure que hicimos ahorita por acá, aquí obtener cantidad de préstamos. Ustedes ven que para ejecutarlo yo le dije execute, se necesita una instrucción SQL para poderlo ejecutar. En cambio, el trigger se ejecuta en forma automática.
en el momento en que se hacen inserciones. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a crear un trigger para que cuando se inserten datos en la tabla préstamo, se haga un proceso, o sea, para hacer auditoría, a ver quién fue el que hizo el préstamo. Entonces, ese préstamo, esa persona que hizo el préstamo se va a ingresar en una tabla que hemos denominado auditoría, que lo tenemos pues aquí creado, ¿cierto? O sea, creamos una tabla de auditoría porque los triggers sirven mucho precisamente para las auditorías. Cuando yo, por ejemplo, inserto un nuevo registro, entonces yo puedo almacenar algo en forma automática, o sea, saber quién fue el que hizo el registro, ¿cierto? ¿Quién borró? ¿Cierto? Cuando son cosas pues como de suma importancia. Entonces se utilizan los triggers. Entonces, aquí en este caso vamos a insertar en la tabla auditoría que tiene estos registros, que tiene estos campos, el ID de auditoría, el código del usuario y la fecha en que se insertó, el registro y el usuario que lo insertó y un ID pues que la clave pues primaria, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a hacer un trigger y se utiliza una tabla temporal que se llama inserter, que se genera en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué contiene los triggers? O sea, ya hemos visto estos procedimientos, funciones y ya este es trigger. Todo esto es lo que ustedes pues harían en su proyecto. Entonces, vamos a crear el trigger. Aquí colocamos el nombre, ¿cierto? Recuerden que todo lo que está en azulito son palabras reservadas. Y este es el nombre que lo hago. Y este es la tabla sobre el que vamos a hacer esa inserción. En este caso sería sobre préstamo. Aquí le estamos diciendo que el trigger va a ser after, o sea, después de insertar, después de que se insertaron los datos. La palabra as, begin, y estas son las instrucciones que hay dentro del trigger, ¿cierto? Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es que vamos a obtener de la tabla inserted, que esta tabla inserted es una tabla temporal que se ejecuta, se genera en el momento en que se está haciendo la inserción en la tabla préstamo, ¿cierto? Se genera esta tabla inserted. Entonces yo estoy obteniendo el ID usuario de esa tabla temporal inserted y lo estoy llevando a una variable que ya he declarado acá de tipo entero, ¿cierto? Y luego voy a insertar en la tabla auditoría ese usuario, ¿cierto? Con la fecha de hoy, ¿cierto? Eso sería lo que se haría. Entonces, yo puedo aquí, vamos a ejecutarlo para poderlo entender mejor. Vamos a crear ese trigger, lo creamos, bueno, lo borramos si existía y lo volvemos a crear. ¿Sobre qué tabla se hizo? Sobre la tabla préstamo. O sea que si yo, aquí yo le voy a dar aquí un refresh. Y si yo, esperemos que estamos, la tabla préstamo, entonces aquí ya está el trigger. Mira que el trigger está a nivel de tabla, ¿cierto? Es decir, que cada vez que se inserte un registro en préstamo, también se va a insertar en la tabla auditoría, ¿cierto? Entonces vamos a crear la tabla auditoría, ¿cierto? Esa tabla auditoría va a ser una tabla pues que se va a usar pues en el momento y que si nosotros observamos acá, la tabla auditoría no tiene en este momento nada porque lo acabé de crear, ¿cierto? La tabla préstamo tiene estos daticos. ¡Ay! Ay, qué pena que me equivoqué. Voy a decirle a esto que no. Bueno, la tabla préstamo tiene estos daticos de acá. Pues los préstamos que ya habíamos visto. Bueno, tienen de a 2, ¿cierto? Y bueno, quiere decir que si yo inserto aquí otro, o sea, supongamos que voy a insertar un préstamo y miren que la tabla préstamo tiene eso, tiene la fecha de inicio, la fecha de devolución y tiene el usuario, ¿cierto? Entonces vamos a decir que vamos a insertar la fecha de préstamo será la fecha de hoy, ¿cierto? La fecha de devolución supongamos que es
que es 15 días después de la fecha actual. O sea que yo puedo usar esta función ADD, entonces a la fecha de hoy le puedo aumentar 3 días, 15 días, aquí le estoy, o sea, los parámetros de date ADD son, si ustedes los buscan por internet o ustedes colocan aquí date ADD, ¿ves? No me lo está, a ver, espera un momentico. Si yo le digo aquí select date ADD, entonces aquí me muestra los parámetros. Los parámetros son internal, o sea, pues si yo lo que quiero adicionar es en días, en meses o en años, ¿cierto? El incremento, o sea, cuánto quiero yo incrementar, si son en días, entonces si quiero incrementar 15 días o 20 días o 30 días, ¿cierto? Y luego la expresión en fecha a la que quiero aumentar ese valor, ¿cierto? Y luego esto me retorna un valor de tipo fecha, ¿cierto? Eso sería lo que me haría eso. Entonces yo puedo insertar el préstamo con estos datos, con la fecha de hoy, la otra fecha 15 días posterior y el usuario al que le voy a insertar. Entonces, en el momento que yo inserte esto, me debe insertar también automáticamente un registro en la tabla de auditoría. Entonces, yo le digo aquí que me lo ejecute y ya me lo debía haber ejecutado, ¿cierto? Me debía haber ejecutado. Miremos a ver, hoy estamos a 26, sí. Entonces, me lo dejó el 26, bueno, no sé por qué me lo colocó con este número, eso sí se los dejo para averiguarlo. Y ustedes también, si quieren, me Profe, lo averiguan, sí. ese número que usted dijo que por qué le aparece es porque él internamente va agregando como una, digamos, una base de datos interna de los CIEs de préstamo. Entonces, cada Sí. vez que usted va haciendo, agregando una consulta, lo que él va haciendo es ir sumando. O sea que si, digamos, usted lo vuelve a hacer, pues vuelve a agregar esa consulta, ya no sería 1005, sino sería 1006. Ah, sí, Es porque sí. usted ha agregado todos esos datos. Pues ahí como para que tenga el datico. Ajá, muchas gracias. Estás súper bien, pues. Muchísimas gracias. Con Qué gusto, bien, profe. excelente. Entonces, sí, como nos dice Santiago, entonces aquí nos está agregando. Steven, profe. Ah, Ah, es Steven, Steven. Steven. Ah, es Steven. No, es que ustedes sí hablan muy parecido. Steven, a ver, Santiago, habla tú para yo saber a ver cuál es la diferencia. Va, yo soy No, No, Steven. profe. sí. Yo soy Y yo soy Steven. Santiago, bro. Ah, sí, sí hay diferencia. Ay, sí hay diferencia. Qué pena, muchachos. Listo, Steven, muchísimas gracias. Bueno, entonces, aquí me debió haber insertado, entonces, un dato en la auditoría. Cierto, mire que aquí me lo insertó. Entonces, los trigger hay que saber cuándo se usa, porque si ustedes usan, pues no se puede usar para todo trigger. ¿Por qué? Porque si usted tiene o tiene que saberse exactamente en qué momento es que se necesita, ¿cierto? Porque si por ejemplo, si yo tengo una tabla de ventas y por cada venta que se haga hay un trigger, ¿cierto? Donde se va a insertar datos en otra parte. Supongamos que yo voy a hacer una venta y entonces de una vez yo voy a hacer un trigger para definir un descuento, ¿cierto? Alguna cosa que se tenga que hacer en la base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a demorar mucho la transacción, puede demorarse mucho la transacción. Entonces, eso hay que analizar, ¿cierto? ¿Qué tan buenos pueden ser los triggers y en qué momento es que se deben usar? Se usan pues mucho para la parte, pues, por ejemplo, de la auditoría, ¿cierto? Pero no quiere decir que entonces yo voy a usar trigger pues para todo, porque, como les digo, si se hace cada vez que se genera una transacción, pues nos vamos a demorar mucho. ¿Cierto? Entonces hay que mirar en qué momento es que son buenos los trials, ¿cierto? Entonces, para el proyecto que ustedes están usando, la idea es que también ustedes utilicen, mirar para una tabla, utilizar un trigger, mirar pues como en qué contexto lo usarían, ¿cierto? Entonces, ahí hemos visto hoy lo que es una función, lo que es un trigger, lo que es un procedimiento almacenado, ¿cierto? Y la vez pasada vimos también pues los stock procedures para insertar, para actualizar y para borrar, ¿cierto? Eso era lo que teníamos pues como para hoy. Ya lo que vamos a hacer cuando vengamos de Semana Santa, ya es hacer pues más ejercicios de todo esto,
¿cierto? Porque de esto se puede hacer muchas consultas, muchas cosas. De pronto hago un taller o algo para el que lo quiera hacer acá y le serviría como, pues sí, se puede servir como trabajo, ¿cierto? O que ustedes lo hagan de su proyecto, ¿cierto? Y lo presenten acá. Alguien, pues que se animen aquí y presenten su proyecto con todo esto. Y no tendrían que hacer, pues, ningún video ni nada. El martes después de Semana Santa. Entonces, qué bueno que ustedes, pues, que uno de ustedes lo quisiera, pues, hacer. Sería súper bueno, porque además no tendrían que hacer ningún video ni nada. Entonces, ahí anímense, Félix, Javier, Juan Esteban, Julián, Linda María, Santiago, Steven. Ah, aquí están los dos Santiago Herrera. Bueno, pero el uno es Alzate y el otro es Munera. Pero hay gente que tiene los dos nombres y los dos apellidos iguales. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes hagan, pues, una consulta, ¿cierto? Como las que hicimos acá, que aquí dentro del CELET, pues, además del nombre, puede haber un apellido, puede haber un segundo apellido, y hay personas que tienen el mismo nombre y los mismos dos apellidos. Eso puede suceder. Lo que no puede suceder es que tengan el mismo carnet. Esto sí debería de ser único. Entonces, por eso, cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, un group buy, en este caso, supongamos yo voy a hacer un group buy y no le adiciono el carnet, es muy peligroso, porque entonces yo estoy contando, pero no por cada usuario, sino por cada persona que tenga el mismo nombre y el mismo apellido. O sea que, por ejemplo, si nosotros hacemos con Santiago Herrera, lo estaríamos sumando o contando los préstamos de los dos Santiago Herrera. Supongamos que los dos tuvieran el mismo nombre y los dos mismos apellidos. Entonces, miren, nos daría algo pues equivocado. Entonces, en el CELET debe ir también un campo que los identifique en forma única para que lo que vayamos a contar sea por cada uno de los usuarios. ¿Cierto? Entonces, esa parte es muy importante porque estos procedimientos no solamente se van a usar en SQL, sino que pues se usa mucho en ciencia de datos y también en sus procesos, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un reporte o en el backend que ustedes tienen. Muchas veces estos sellers no se usan no se usan solamente aquí en el manejador de base de datos, sino pues ya sea en Spring Boot o en alguna herramienta pues especial utilizando .NET o en cualquier otra. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes sepan, pues, que estas instrucciones SQL estén, pues, bien elaboradas y bien probadas. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Quisiera saber que si alguien quiere decir algo, bien pueda. Profe, yo, Steven. Dime, Steve. Entonces, No, de ya sí lo pronto estoy viendo, qué pena. Sí. para para esa exposición, ¿qué preguntaría? O sea, ¿qué sería lo que usted preguntaría exactamente? Pues como para estudiar bien esos No, temas. yo lo que necesito en esa exposición es que ustedes me hagan, bueno, yo creo que yo ya coloqué ahí, permíteme en un momento. Bueno, yo lo tengo acá. Aquí la guía de laboratorio. Entonces, miren qué es lo que dice, es lo mismo que dice acá. Ay, perdón. Permíteme en un momento, jóvenes. Permíteme, yo dejo de compartir un momentico la pantalla. Porque es que yo necesito mucho. No, y va a ser individual, muchachos, jóvenes, de verdad. O sea, yo sé que es muy bueno trabajar en equipo, pero vamos a hacerlo individual. Pues para mí es más trabajo porque tengo dos grupos y me demoro eternidades pues calificando, sinceramente. Y más que es con video y todo, mejor dicho, me demoro esta vida y la otra. Espérenme en un momentico.
Pero yo creo que es mejor hacerlo de a uno. Ya pues estoy como ya casi pues como convencida. No, yo sé que ustedes pues son muy juiciosos y todo, pero y entrega por unidad 2, estamos en la unidad 2. Uy. Muchachos, es que yo necesito que ustedes pues al menos yo voy a organizar un poquito esa guía porque yo necesito que ustedes o sea, ¿qué pasa muchachos? Yo les voy a decir la verdad, ¿qué pasa? Les voy a decir la realidad, yo creo que ustedes ya lo saben. Estos elementos, o sea, estos que ustedes hacen acá, ustedes utilizan la inteligencia artificial y listo. La inteligencia artificial les hace todo. Pues yo creo que ustedes ya se dieron cuenta. Pero ¿qué pasa? Ahí los perjudicados vamos a ser nosotros mismos, van a ser ustedes mismos. Porque lo que les he contado, ojalá les traiga una persona de Pragma que yo no sé, yo creo que ya le he contado antes a ustedes. Y los muchachos que fueron a Pragma son testigos de eso. Lo que fue Javier, Santiago. ¿Qué nos dijo ella ya? Mucha gente está usando la inteligencia artificial para hacer cosas. Simplemente las hace y las presenta y listo. Pero más temprano que tarde, se dan cuenta de que todo lo están haciendo con inteligencia artificial. Sí, dime, Javier. Profe, no, terminé Qué pena. sí, no, pues Sí. yo ahorita le pregunto unas cositas y Bueno, algo, listo, listo. listo. Sino que es para que Listo, no se no. me olvide, entonces la dejo levantada. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos contaba ella, y eso ya nos lo han contado en varias empresas. Le estoy diciendo solamente de Plasma porque fueron los compañeros que yo sé que no me van a hacer quedar mal, ¿cierto? Llegan y hacen eso, creen que es un Java Junior y es un Java Senior, o sea que tienen mucha experiencia, y cuando llegan allá resulta que no saben, apenas es un Java que medio apenas están empezando a trabajar, supongamos. Entonces ya a los 5 días, adiós. Y ya es una persona que ya va a ser difícil para que consiga trabajo, ¿cierto? Entonces necesitamos que primero, que lo que hagamos, listo, yo puedo usar la inteligencia artificial porque ya todo el mundo lo está usando. Entonces nosotros, ¿cómo no lo vamos a usar? Pero que no sea para que nos hagan las cosas, sino para que nos ayude a aprender, a hacer más ágil pues nuestras cosas. La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Incluso les podemos dar información de qué herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar, pero sí necesitamos que realmente entendamos pues los procesos que hacen. Entonces es muy bueno para la próxima actividad y yo voy a arreglar, y me perdonan ustedes, esa guía para que ustedes, algunos de esas consultas, ustedes la hagan ahí en el video, ¿cierto? O sea, que no sea solamente ya hechas y que lo muestren ya hecho, sino que lo construyan. No todas, pero sí algunas consultas que yo les voy a decir ahí, ¿cierto? Es para que nosotros, mientras ustedes lo hacen ahí tranquilos, nadie los está acosando, los hacen, ¿cierto? Y con eso ustedes van a aprender a entender mucho más cómo lo están haciendo, porque cuando uno explica, el más beneficiado es uno mismo, ¿cierto? Entonces, esa partecita la voy a reorganizar en esta próxima entrega, y pues sí, lo pueden hacer en equipo, o sea, porque igual es con la misma, el mismo proyecto que hicieron el anterior. Entonces lo hacen en equipo, pero lo explican individual, y algunas de esas consultas es para que lo hagamos en el video, ¿cierto? Eso es jóvenes y lo hacemos individual. Pues es para que nos sirva más los procesos. Sí, Javier. Profe, sí, primero pues muchas gracias por lo que usted dice de pues, lo de la inteligencia artificial, porque pues yo no sé, al menos pues personalmente yo y pues que el trabajo anterior que hice con Santiago, a mí me parece que la IA todavía le falta un tema de base de datos. Pues al menos pues desde mi perspectiva, y inclusive pues cuando uno le tira cosas yo desconfío demasiado. Más que todo porque es como por un tema de metodología. Pero en la guía pasada, pues por ejemplo, yo considero que usted pues literalmente nos dio pues casi todo. Pues no solamente nos dice videos, o sea, nos dice muy buen apoyo, muy buena documentación. Era
literalmente cambiar pues como algunas cositas, ¿cierto? Y inclusive creo que nos dices un taller resuelto, o sea, ya estaba pues como todo. Entonces es muy bueno cuando uno tiene ese apoyo, sobre todo pues como en su caso, yo creería que de pronto usar la inteligencia en cosas demasiado puntuales, pero la verdad pues, o sea, usted en la entrega pasada nos dio pues todo ya desmenuzadito, no era y no masticar y tragar. Ah, ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, profe, yo le quería preguntar como algo, y precisamente lo menciona usted ahorita en el tema de que uno cuando corre las consultas o cuando está ejecutando las tablas, pues porque obviamente la práctica es la que hace al maestro, ¿cierto? Entonces, a veces pasa que cuando uno ejecuta, por decir una vista, una consulta o alguna instrucción, entonces en el momento de hacer el video uno de pronto la va a deshacer, pues para que cuando en el momento de que uno la explique, pues vea que sí funciona, ¿cierto? Así sí. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces sucede con la base de datos que de pronto cuando uno deshace la consulta o la instrucción o le da a eliminar la tabla para uno de pronto hacer el video y explicarla, a veces no queda como bien borrada porque de pronto en algunos casos te exige que te desconectes del servidor o toca inclusive cerrar la aplicación y volverla a abrir. Entonces, yo le quería hacer la consultica ahí en esa parte porque pues uno ahí presenta dificultades y como usted lo dice, pues la idea no es uno tenerlo ahí para simplemente decirlo, sino que por lo mismo, porque como uno ya la practica, entonces a veces esa dificultad pasa. Y eso es un chicharroncito muy bueno y quiere que le diga, A cuando ver, uno ya quiere. muéstrame qué error te sale. Pues, Bueno, a ver si de pronto acá veo uno y le comparto. Espéreme. Porque ya cuando, o sea, toca hacer instrucciones voy a mirar en este momento si lo tengo acá. pero es la base de Y datos, sale sí, errores sí, con o la sea, base por de ejemplo, cuando datos. nos pides Sí. por decir una consulta, de crear una consulta, entonces listo, voy a hacer el video y la voy a ejecutar, pero como ya la había ejecutado, tengo que deshacer esa consulta, ¿cierto? A ver, Entonces, mostrando. entonces pasa, espéreme, yo abro aquí. Sí, me sucedía pues como con algunos casos, entonces cuando por ejemplo Santiago y yo íbamos a grabar el video nos salía el error porque como ya estaba creada la consulta, entonces o la vista, entonces nos salía el error, entonces tocaba deshacerla para después Y volverla a después ejecutar y sí. volverla a mostrar. Ah, ok. Y el error que le salía, de pronto no lo buscaron a ver cómo lo podíamos solucionar. Profe, sí, yo realmente no recuerdo cuál era exactamente el nombre del error, pero él decía algo así como que ya existe una consulta o una vista con ese nombre. Por decir, nosotros que Ah, hicimos el ya. campeonato FIFA, eh, está como pegadito acá, pues ya me está cargando. En el campeonato Dale, FIFA, dale. por ejemplo, en el campeonato FIFA que nosotros cogimos como ejemplo, quisimos hacer, por ejemplo, una vista que mostrara, por ejemplo, los encuentros de los grupos que estaban enfrentando en las fases, ¿cierto? Pues un ejemplo así. Profe, espérate que es que no sé por qué está como pensando ahí Y de pronto borrando la vista, volviéndola a crear. Es que eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, a veces cuando uno la borra y la vuelve a crear, te la deja hacer normal, ¿cierto? Sí, y otra vez Pero a salió un veces, error. sí, yo voy a ver si de pronto puedo volver a reproducir el error y te mando el pantallazo. Ah, bueno, listo, listo, Es listo. que acá no sé qué, no sé, me sale que no me carga el Ah, SQL bueno, Server. colócalo en el grupo, porfa, para que todos lo veamos. Sí, bueno, profe, y En el aprovecho también grupo. para una preguntita como en esa misma línea, porque nosotros em, cuando cambiamos el nombre de una tabla, que eso fue un ejercicio que nos pediste, ya entonces cuando uno va a hacer consultas con esa tabla y si le cambia el nombre, también se pueden generar inconsistencias o conflictos. Entonces, Mm, entonces toca, pues, y me parece que fue a Moisés, es que yo quise ver varios videos, pero no los pude porque el foro se cerró. Pero creo que fue a Moisés al que le vi en un video donde él Ah, yo voy a decía. volver a abrir el foro para que todos puedan verlo.
Solo voy a, ya se cerró, qué pena. Voy a volverlo a abrir. Sí, Voy a entonces volverlo a- yo vi que él lo que hizo para evitar esas inconsistencias fue que deshizo cambiarle el nombre a la tabla. Pues, o sea, estuvo bien que él mostró cómo se cambiaba el nombre, pero él ejecutó una instrucción donde él deshizo el nombre de la tabla. para tener el Entonces, anterior. Sí. exacto, porque entonces es lo que yo le decía, cuando uno realiza modificaciones, entonces ya si uno no deshace eso, puede generar conflictos. Pero entonces si yo vuelvo a Ajá. reproducir el error, yo le mando el pantallazo, profe. Sí, mándanos por el grupo para que todos lo veamos. Sí, y Por el grupo pues entonces, de WhatsApp. listo. Entonces, no, y la otra pregunta si era el foro, porque como se cerró, entonces ya de pronto si uno quería mirar Ya cómo voy, otros... ya voy a organizarlo para que lo puedan mirar. Ya lo voy a colocar. Muchas gracias, Javier. Sí, tenés toda la razón. Ahorita Bueno, lo coloco. listo. Sí. Profe, y una última pregunta, ya entonces esta sería trabajar como en otra tablita, pues como con otros datos para este foro. O sea, usamos otra. Ah, no, pues pueden usar el mismo, la misma base de datos. Ok. O si quieren usar otra, también, no hay problema. Listo, profe, bueno. Y nos puede compartirle los archivos de esta clase, porfa, para practicar. Ah, sí, sí. Yo se los comparto o sea, esto que estábamos haciendo, Sí, yo se profe. los voy a compartir pero se los voy a compartir con la base de datos y todo, ¿cierto? Para que ustedes puedan Sí, practicar sí. Sí, con profe, el porfa. script de la base de datos, de las dos bases de datos que usamos. Con Sí, este y profe. también hay otra, la otra semana compartimos, pues hacemos ejercicios con otra base de datos para que siempre no sea pues con esa de préstamo. Sí, Listo, se los profe. comparto. Gracias, Listo. profe. Bueno, gracias a Ve, ustedes. yo voy a ver si me animo pues a hacer esa exposición, profe. A mí me gusta porque sí, así si uno se equivoca, pues aprende más. Listo, sí, ya has participado ya varias veces. Muchas gracias, Steven. Eso dinamiza No, mucho la clase, y pues la asesoría. me ha servido mucho, profe, porque le toca a uno exigirse más. Es que Es cuando uno cierto. lo hace pues así relajado, uno a veces sí busca y consulta y pues si uno se equivoca, lo hace con más calma. En cambio, así como con la presión, digamos que se siente mucho más bacano porque es como si uno estuviera ya en un trabajo. Sí, sí. Muchachos, y es muy importante, pues yo sé que casi no uso pues el, usar pues la cámara, pero que es muy importante usarla, porque esto hace que uno vea que la otra persona sí está ahí, o sea, personaliza más, humaniza más estos medios que son pues tan virtuales y que uno pues por lo general no ve a las otras personas. Entonces, por eso también es que colocamos que ustedes muestren su trabajo y que también prendan las cámaras, ¿cierto? Que podamos ver, gracias, Steven, que podamos ver a los otros compañeros, que nos podamos ver también nosotros lo que hacemos, que estamos aquí presentes, que no somos, obviamente no somos robots, pero entonces sí, o sea, que veamos pues a las otras personas. Entonces, eso es muy importante y lo que dice Steven, esto nos ayuda para que nosotros podamos practicar. ¿Cierto? Ustedes saben, la práctica hace el maestro. Entonces, lo que ustedes van a hacer en una empresa es no solamente la parte técnica, sino también las habilidades que ustedes tienen de comunicación, de presentarse, ¿cierto? Ante otras personas, también de evaluar lo que sus compañeros hacen. Entonces, por eso es tan importante estos espacios. Y además, muchachos, porque es que ahora toda la gente que trabaja en desarrollo de software, por lo general, trabaja en es virtual. Su presencial ya, pues, sí hay empresas que trabajan presencial, pero si ustedes se dan cuenta, son muchas las personas, son más las personas que trabajan o trabajan o virtual o blending. Un tiempo, pues, en la casa y otro tiempo en la oficina. Entonces, estos espacios nos sirven a nosotros para practicar. Entonces, sí, muy chévere, sí. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Cualquier duda, entonces, Profe, por feliz noche a favor, todos, compañeros. yo les voy a mandar estos, entonces también les voy a mandar la grabación de esto, los ejercicios que hicimos, las tablas y también a través del grupo. Bueno, jóvenes, muchas gracias a todos. Profe, gracias a usted. Feliz Bueno, noche. profe, hasta luego, feliz noche a Feliz todos. noche y que disfruten mucho Gracias, profe, la gracias. Semana Mayor, la Semana Santa.